Los habitantes de Puno enfrentan graves impactos por el fenómeno de la niña costera, que ha generado un descenso sostenido de las temperaturas y frecuentes heladas. Estas condiciones extremas han incrementado enfermedades respiratorias como es el caso de la neumonía en niños y adultos mayores. Además, el congelamiento de las aguas ha provocado pérdidas en la agricultura y ganadería, afectando la principal fuente de ingresos de esta comunidad altoandina. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la mayoría de las viviendas en Puno están construidas principalmente en materiales como adobe, tapia o piedra con barro, los cuales presentan una escasez de capacidad de aislamiento térmico. Además, los techos, en su mayoría compuestos por calamina, no solo son ineficientes para conservar el calor, sino que también intensifican la sensación del frío. A esto se le suma que la mayoría de los pisos son de tierra, lo que incrementa la humedad y por ende el riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria entre la población. Por el problema estructural, agravado también por el fenómeno de la niña, nuestro grupo ha seleccionado tres posibles soluciones para poder mitigar los fríos extremos en las viviendas de Puno. El uso del calefactor solar, la implementación de cocinas mejoradas y el uso del muro tramo artesanal. Pero ante esto surge la interrogante: ¿cuál de estas alternativas es la más adecuada para mejorar el aislamiento térmico de las viviendas de Puno? Bueno, para responder esta pregunta hemos considerado cuáles son las necesidades de los pobladores de Puno. Y ante esta, una de las que más resaltaba era la falta de acceso a la conservación de calor. A pesar de que nuestras tres soluciones podrían aplicarse para solucionar dichos problemas, hemos considerado diferentes aspectos para ver cuál es la más viable y la más segura. Entre estos están el contexto geográfico, la disponibilidad de recursos energéticos, el perfil socioeconómico de la población, el mantenimiento requerido y, claro, cuánto puede durar, es decir, la sostenibilidad a largo plazo. Identificación del problema. Las viviendas de Puno actualmente utilizan mantas, fresadas, hogueras y ropa gruesa para mantener el calor. En consecuencia de las escasas medidas, se incrementan las enfermedades respiratorias en niños y adultos, y se acentúa de esta forma la vulnerabilidad socioeconómica de estas comunidades altoandinas. Luego de identificar el problema, pasamos a los impactos. Impacto económico. Debido al clima gélido, se produce la pérdida de cultivos y ganado, que constituye la principal fuente de ingreso para muchas familias puneñas, afectando directamente su capacidad de comercialización en los mercados. Además, esta situación se agrava con la necesidad de reparar y reconstruir la infraestructura dañadas por el friaje, lo que implica un gasto financiero adicional para las comunidades puneñas. Asimismo, la disminución de estos productos en los mercados genera un alza de precios, lo que incrementa el costo de vida y profundiza las dificultades económicas en los pobladores. Ahora con el impacto social. El aumento de precipitaciones en la sierra provoca deslizamientos e inundaciones que dañan la infraestructura y ponen en riesgo la vida de las personas, tal cual como se muestra en las imágenes. Estas condiciones contaminan las fuentes de agua y además también elevan los casos de enfermedades gastrointestinales. Además de ello, los cambios de temperatura bruscos aumentan las infecciones respiratorias, donde uno de cada 8 menores de 5 años sufre infecciones respiratorias agudas, donde es una de las principales causas de mortalidad infantil. Ahora con el impacto ambiental. Las bajas temperaturas nocturnas en Puno han reducido la humedad del suelo, causando daños en cultivos como la papa, quinoa, haba, cebada y pastos, incluso en aquellos que aún estaban en crecimiento, dándose así varios reportes de hojas quemadas y plantas marchitas, así como nos muestra la primera imagen. Además de ello, las intensas lluvias inundaron cosechas, retrasando su desarrollo, mientras que los cielos despejados aumentaron la incidencia de heladas agronómicas, así como nos muestra la segunda imagen, agravando así el impacto en la producción agrícola. Como podremos observar, hay un daño totalmente irreversible en las cosechas que se han producido en el año. Variables termodinámicas. Energía térmica. Es la energía que posee un cuerpo debido al movimiento de sus partículas. Se transfiere en forma de calor cuando hay diferencia de temperatura entre dos cuerpos o zonas. Su fórmula es la masa de la muestra por la capacidad calorífica específica por el cambio de temperatura. En los análisis tenemos
el calefactor solar, que aprovecha la radiación solar para generar energía térmica que se transfiere al espacio interior, calentándolo de forma eficiente y limpia. El muro de Trombe. Esta absorbe energía térmica solar durante el día y la libera lentamente al interior, manteniendo el calor de la vivienda durante la noche. En las cocinas mejoradas, estas generan energía térmica mediante la combustión, optimizada para calentar espacios, aunque con menor eficiencia y mayor generación de residuos en comparación con las soluciones solares. La entalpía es una función de estado que refleja la energía total de un sistema a presión constante. El cambio de entalpía indica la cantidad de calor absorbido o liberado en un proceso. Si es mayor que cero, el proceso es endotérmico, absorbiendo calor. Si es menor que cero, es exotérmico, liberando calor. Su fórmula es: el cambio de entalpía es igual a masa del cuerpo por el calor específico de la sustancia por el cambio de temperatura. En el análisis de las soluciones tenemos el calefactor solar. Este utiliza la radiación solar para generar energía térmica que posteriormente se transfiere al interior de la casa. Esto genera un aumento de la entalpía del aire. Muro de Trombe. Durante el día absorbe la energía térmica solar y la almacena, lo cual incrementa su entalpía. Posteriormente, en la noche, transfiere gradualmente el calor almacenando a la casa, aumentando la entalpía del aire. En las cocinas mejoradas generan energía térmica mediante la combustión controlada de biomasa, lo que produce una liberación de calor y un aumento de entalpía en el aire. Hola, soy Lisette Carvajal y la siguiente variable termodinámica es la entropía. Su simbología es una S. La entropía mide el grado de desorden de un sistema o la cantidad de energía que no puede transformarse en trabajo útil. Por ejemplo, en la imagen morada, cuando un sistema es ordenado, se dice que la entropía es baja. Sin embargo, cuando el sistema está desordenado, como en la imagen morada, todo disperso, se dice que hay aumento de entropía o que la entropía es muy alta. Y esta tiene como fórmula la relación entre el calor absorbido y la temperatura. En nuestro caso, con la solución de calefactor solar, podemos decir que si la transferencia de calor más adelante se hace de forma eficiente y controlada, podemos decir que hay menos entropía. En caso contrario, si la transferencia de calor se hace de forma desordenada, podemos decir que hay una mayor entropía. Del mismo modo, en el muro de Trombe, ya que si durante el día el muro de Trombe observa mayor cantidad de energía y ésta es transferida al interior de forma ordenada y a gran escala, entonces se podría decir que hay una mayor entropía. Sin embargo, en caso contrario, se puede decir que hay una menor entropía. Del mismo modo ocurre con las cocinas preparadas. La última variable termodinámica es la temperatura. Esta es una medida que indica qué tan caliente o qué tan frío está algo. Esta variable es muy importante porque nos va a indicar el grado de eficiencia que tienen nuestras tres soluciones. Por ejemplo, en la solución número 1, que es el calefactor solar, eh, la eficiencia de los calefactores va a incrementar si la radiación solar del exterior es mayor y esta va a poder transformar toda la radiación en calor para el interior. Segundo, en la segunda solución de Trombe, si la temperatura en el exterior es mayor, entonces va a captar mayor radiación solar del exterior y al interior del hogar se va a sentir más caliente, más cálido, entonces va a tener un trabajo útil, eficiente. Todo esto depende de la temperatura. Sin embargo, por ejemplo, en la solución número 3, si en el exterior el clima está muy frío, esto va a perjudicar a las cocinas mejoradas, ya que las cocinas mejoradas dependen de una llama, y si esta llama se ve perjudicada por el frío o por el viento, entonces no va a poder generar calor o guardar calor dentro del hogar. Ahora
Empezando por el problema, hablaremos de las causas. La primera es la infraestructura vulnerable. Esto es debido a que muchas viviendas están construidas con materiales frágiles tales como adobe, calamina o madera sin tratamiento. La segunda causa es las viviendas sin aislamiento térmico. Están hechas de materiales que no protegen adecuadamente contra el frío de los intensos friajes. Esto permite que el frío penetre fácilmente a las viviendas. Y por último tenemos la exposición de las viviendas a zonas de riesgos geológicos e hídricos. La ubicación de muchas viviendas en laderas o cerca de cauces sin control hídrico incrementa su vulnerabilidad a deslizamientos e inundaciones. Identificamos las consecuencias. La primera sería la pérdida parcial o total de sus viviendas. Los materiales de las viviendas no resisten los cambios bruscos de temperatura, lo que provoca su deterioro y posible colapso estructural. Segundo sería las condiciones no habitables. El frío intenso dentro de las viviendas provoca un aumento en las enfermedades respiratorias, afectando así a niños, ancianos y personas con mayor vulnerabilidad. Tercero sería la contaminación de fuentes de agua y aumento de enfermedades gastrointestinales. Las lluvias intensas y los deslizamientos arrastran residuos hacia las fuentes de agua, afectando su potabilidad y elevando así los casos de diarrea e infecciones estomacales. El muro trombe es una pared orientada al sol que utiliza un panel de vidrio y una masa térmica para poder captar y almacenar calor solar durante el día. Según lo que nos dice Cao, la radiación solar atraviesa el vidrio y calienta el muro, que luego libera calor lentamente hacia el interior de la vivienda, tal cual como nos muestra la imagen. Gracias a estas propiedades de la radiación, el calor queda atrapado entre el vidrio y la pared, lo que mejora la eficiencia térmica. Este sistema pasivo ayuda a mantener una temperatura agradable, especialmente durante las noches, que es donde la temperatura disminuye considerablemente y esto mejora la calidad de vida en las personas que viven dentro de ella. Las cocinas mejoradas. Las cocinas mejoradas son dispositivos que permiten cocinar con leña de manera óptima. ¿Por qué óptima? Porque consiguen ahorrar significativamente dicho material de combustión. Su principio es el mismo que el de una cocina tradicional, a excepción de que todo el humo que se almacena internamente es expulsado por medio de una chimenea hacia el exterior del lugar, además que busca evitar la pérdida calorífica. Asimismo, la chimenea que sobresale de la casa permite reducir el humo del interior y en consecuencia generar menor emisión de gases de efecto invernadero. Otra diferencia es que las ollas de la cocina mejorada están dentro de las hornillas y no por encima, como es en el caso de las cocinas tradicionales. Justamente están diseñadas de esta manera para que el calor llegue por debajo y alrededor de las ollas, acelerando su proceso de cocción. Las cocinas mejoradas están construidas con ladrillo y cemento, lo que permite concentrar el calor en las ollas, evitando pérdidas de calor a diferencia de las cocinas tradicionales. Este tipo de cocinas tiene una chimenea que provoca la circulación de los gases calientes por las ollas y que succionan el aire para avivar el fuego. El sistema de calefacción solar está compuesto de la cámara. Esta se encarga de almacenar el aire caliente y aislar al colector acumulador del medio ambiente. Debe tener el volumen menor posible. Dentro de sus dimensiones, se debe considerar la altura de la salida del aire y la facilidad del mantenimiento interno. El colector acumulador. Este absorbe la radiación solar mediante un cuerpo negro para almacenarla en un almacenero de calor. Debe tener la mayor área posible y contar con un ángulo de inclinación de 30 a 36 grados para aprovechar al máximo la radiación solar. La habitación. Debe mantener una temperatura ideal de confort. Debe tener el menor volumen posible con la condición que la habitación esté aislada para reducir la pérdida de calor captado. La orientación permite disponer de una cantidad de horas de sol. La radiación solar debe llegar al colector acumulador durante la mayor cantidad de horas. Cada uno de estos elementos aporta al sistema con sus funciones para generar una temperatura confortable en la habitación. Para empezar tenemos la tabla 1, que compara 5 características de las 3 soluciones posibles. Para empezar tenemos el costo promedio. En el calefactor solar está desde 1.500 hasta 7.000 soles, por lo que sacamos la media de 4.250 soles. Luego tenemos
Las cocinas mejoradas, que tienen un precio promedio de 692 soles con 576 céntimos. Y por último tenemos el muro trompe artesanal. En este caso decidimos trabajar con el metro cuadrado, que está de 50 a 70 soles. Teniendo en cuenta que las paredes de las viviendas de Puno tienen un promedio de 7.5 metros cuadrados, nos saldría 450 soles. Ahora tenemos el impacto. En el caso del calefactor solar, se transfiere hasta un 51.1% del calor obtenido hacia las paredes del interior. En el caso de las cocinas mejoradas, se reduce el uso de gas o combustible y también disminuye el humo dentro de la casa. Y en el muro trompe artesanal se transfiere hasta el 86% de lo obtenido. Luego tenemos el mantenimiento. En tanto las cocinas mejoradas como el calefactor solar se requiere un mantenimiento periódico. En el calefactor solar se requiere limpiar los tubos y lógicamente el panel, mientras que en las cocinas mejoradas se sugiere que después de cada uso la cocina la limpien, que cada 5 días, aunque sea con un golpe, limpiar la chimenea y cada mes limpiar las cenizas, mientras que el muro trompe pues no requiere un mantenimiento específico. Luego tenemos la durabilidad. Tanto el calefactor solar como las cocinas mejoradas tienen una durabilidad de 15 a 20 años, mientras que el muro trompe artesanal tiene una durabilidad de 20 a 30 años. Y por último tenemos la eficiencia de temperatura. En el caso del calefactor solar, tiene una temperatura máxima de hasta 95.7. En las cocinas mejoradas tiene entre 30 al 70% de la combustión y en el muro trompe artesanal tiene una temperatura máxima de 45 grados centígrados y una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Comparación de las propuestas. En la tabla 2 se ve el ponderado de las posibles fuentes de energía. Tenemos los indicadores como costo, operación y mantenimiento, durabilidad y eficiencia. En el costo, el que está liderando con un total de 8 puntos es el calefactor solar. Le sigue las cocinas mejoradas con 5 puntos y el muro de trombe con 4 puntos. En operación y mantenimiento está liderando las cocinas mejoradas con 7 puntos. Le sigue el muro de trombe con 6 puntos y el calefactor solar con 4 puntos. En la durabilidad, el calefactor solar está liderando con 8 puntos, las cocinas mejoradas con 7 y el muro de trompe con 6 puntos. En la eficiencia, está liderando el calefactor solar con 9 puntos, las cocinas mejoradas con 8 puntos y el muro de trompe con 7 puntos. En el total tenemos que el calefactor solar tiene 29 puntos, las cocinas mejoradas tiene 27 y el muro de trompe tiene 23 puntos. Continuando con la exposición, esta es la variable comparativa de soluciones térmicas desde la perspectiva cuantitativa. Las tres soluciones han sido comparadas numéricamente con las variables de calor, eficiencia, entalpía y la variable entropía. Los datos para sacar estas variables son datos reales. Hemos usado el calor específico, la densidad del aire, el área promedio de una casa en Puno y la temperatura. Como resultado, tuvimos una tabla numérica comparativa entre las tres soluciones. Por ejemplo, en la variable de calor, que es la cantidad total de energía térmica absorbida por un sistema, sabemos que el intervalo que una casa está en óptimas condiciones es de 15 a 25 megajulios. Y a partir de esa cantidad hasta 72 megajulios, se considera que el calor es más que suficiente y está perfecto. En este caso, el muro de trombe y el calefactor solar tienen muy buena capacidad para acumular y mantener el calor. ¿Por qué? Porque sus resultados indican que ellos almacenan 68 megajulios y 72 megajulios respectivamente. A diferencia de la cocina mejorada, que tiene 52 megajulios, esto indica que la cantidad de calor que absorbe es muy poca y no llega a ser suficiente para mantener el calor durante toda la noche en los hogares. Por otro lado, para la variable eficiencia, que es el que indica el porcentaje de energía aprovechado, el trabajo útil de cada solución.
Por ejemplo, se tiene como resultado que el muro de Trombe tiene una eficiencia del 80%, es decir, que aprovecha casi toda la energía solar durante todo el día y la absorbe para poder calentar el hogar. Este es el que tiene mayor eficiencia, a diferencia del calefactor solar, que tiene 75%, y la cocina mejorada, que solamente tiene 70%. A pesar de esto, sabemos que el que está destacando hasta ahora es el muro de Trombe, con una eficiencia de 80%. Por último, en la variable de entalpía, el muro de Trombe y el calefactor solar tienen mayor entalpía, el cual significa que tienen mayor capacidad para almacenar calor y hacerlo durante más tiempo, el cual es eficiente y oportuno para la problemática, ya que se busca tener calor durante todas las 8 horas de la noche que se descansa. Así que ambas soluciones son óptimas para dar solución al problema. Sin embargo, en la variable entropía notamos que el muro de Trombe tiene el menor valor a comparación de los otros. Sí, esto indica que tiene un sistema más ordenado y la cantidad de energía que se pierde durante el día es muy poca, a diferencia del calefactor solar que se pierde más. Y por último, las cocinas mejoradas. Este es un caso especial porque a pesar de tener la menor entropía a diferencia de las otras dos, esto se debe a que las cocinas mejoradas liberan calor intensamente por corto tiempo y no necesariamente se debe a su eficiencia, sino a que son muy volátiles y a que dependen del fuego. Con respecto a la tabla número 4, que trata sobre el resumen de la comparación de las soluciones respecto a los indicadores, tenemos en las conclusiones que el muro Trombe es la solución más equilibrada, ya que tiene una alta eficiencia, buena capacidad para acumulación térmica entre la energía térmica y cambio de entalpía y una entropía razonablemente baja, lo que lo hace ideal para mantener calor durante la noche sin electricidad y con bajo mantenimiento. A diferencia del calefactor solar, que es más intenso térmicamente, mayor cambio de temperatura y energía térmica, pero depende más del clima y requiere más mantenimiento como limpieza, orientación solar, etc. Sin embargo, su eficiencia sigue siendo alta y puede ser útil donde hay buena radiación solar. Por último, las cocinas mejoradas son útiles como fuente de calor puntual, pero no garantizan acumulación de calor a lo largo del plazo en la vivienda. Son más convenientes cuando ya hay cultura del uso de la leña, pero con mayores pérdidas de calor y menos capacidad de mantener el ambiente cálido por la noche. Es por esta razón que, concluido el análisis, nos quedamos con nuestra solución final, que vendría siendo el muro Trombe.